Ha llegado el momento de compartir la palabra del Señor. En la parábola del sembrador dice que la buena tierra son aquellos que reciben la palabra con un corazón bueno y recto. Quiera Dios que en esta mañana todos los que estamos aquí tengamos un corazón bueno y recto para recibir la palabra y producir fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Gloria a Dios. Vamos a orar un momentito y luego vamos a entrar en el mensaje. Amoroso Padre Celestial, te damos gracias porque te hemos alabado, nos has permitido alabarte, adorarte, Señor. Gracias por la palabra profética que nos has dado. Señor, gracias también porque has permitido que tu pueblo dé para ti, honrándote con sus bienes. Y ahora, querido Dios, nos disponemos a compartir tu palabra. Padre, te pedimos la asistencia completa, total, absoluta del Espíritu Santo, Señor, para que podamos hablar palabras de vida, para que podamos hablar exactamente aquello que tú quieres que tu pueblo escuche. En el nombre de Jesús, ayúdame para compartir y ayuda a tu pueblo para recibir tu palabra. Danos un corazón bueno, recto. Danos, Señor, mansedumbre también, Padre, porque es necesario recibir con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar nuestras almas. Gracias, Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, quiero repetirles o decirles una vez más que hace algunas semanas el Señor vivificó en mi corazón una frase, y esa frase fue unos por otros, de manera que el tema de hoy sigue siendo unos por otros. El Señor me impulsó a preparar una serie de sermones sobre lo que debemos hacer los unos a los otros, o sea, los unos por los otros. Amén. Y el Señor me recordó algo que hemos aprendido en el instituto, que lo único que nos llevaremos de esta vida a la eternidad será aquello que permitamos hacer al Señor en nuestra vida y el bien que nosotros hagamos a la vida de otros. Eso será lo único que nos vamos a llevar de esta tierra a la eternidad. La obra que Dios ha hecho en nosotros, ¿verdad? Que nosotros le permitimos hacer a Él en nosotros, eso va a permanecer para siempre. Pero también la obra que nosotros hayamos hecho en favor de los demás, eso nos vamos a llevar. Nada más, nada más. Así es de que es importantísimo que nosotros le permitamos al Señor terminar su obra en nosotros, y es importantísimo obedecer lo que la Biblia dice que debemos hacer los unos por los otros. Es importantísimo. Yo les compartía la vez pasada que para mí la cruz de Cristo cada vez cobra más amplitud. Y aquí puedo ver la cruz. El palo vertical es la obra que el Señor está haciendo en nosotros y la relación que nosotros debemos tener con Él. Pero el palo horizontal es la otra cosa, lo que nosotros debemos hacernos los unos a los otros. Las relaciones, el contacto, lo que tenemos que hacer unos por otros. Amén.
En el primer sermón, que fue hace un par de semanas atrás, el Señor me permitió compartirles dos cosas que debemos hacer los unos por los otros. No sé si se acuerdan. ¿Hay alguien que se acuerde? Bueno, en primer lugar debemos amarnos los unos a los otros, como Cristo nos amó. Eso fue lo primero que estudiamos, está grabado ahí, si usted quiere tener la serie al final, pues ahí está. Y lo segundo que compartimos fue que debemos servirnos los unos a los otros. Servirnos los unos a los otros. Amén. Y en esta mañana, pues vamos a ver con la ayuda del Espíritu Santo 3 cosas más que Dios quiere que nos hagamos los unos a los otros. No solo para que lo conozcamos, hermanos. No solo para que lo sepamos y lo guardemos en nuestra mente y aún en nuestro corazón, o que lo apuntemos en nuestra libreta de notas. No. Estas verdades son verdades prácticas. Es algo que nosotros debemos practicar. Debemos ser oidores y hacedores de la palabra. Hacedores de la palabra. Y esto no es para el futuro. No es para el futuro. Esto es para hoy. Es para el presente. Gloria a Dios. No dejemos para mañana. Hay cosas que vienen en el futuro y que vamos a recibir en el futuro y que vamos a hacer en el futuro. Pero estas cosas no. Estas cosas son para el presente. Estas cosas son para hoy. Entonces debemos amarnos los unos a los otros como Cristo nos amó. Y debemos servirnos unos a los otros con amor. Aleluya. En esta mañana continúo entonces con la tercera cosa que debemos hacer los unos por los otros o los unos a los otros. Y es que debemos exhortarnos los unos a los otros. Debemos exhortarnos los unos a los otros. Vaya conmigo, por favor, al libro de los Hebreos, capítulo 3, versículo 12 y 13. Veamos lo que el apóstol Pablo dice acerca de este tema. Hebreos, capítulo 3, versículo 12 y 13. Dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día. Fíjese, es para el presente. Cada día. Entre tanto que se dice ¿qué? Que se dice hoy. Es para hoy. Hoy. Para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Entonces aquí el apóstol nos está enseñando que debemos exhortarnos los unos a los otros. Ahora, quiero aclarar, la palabra exhortar no significa regañar, no significa golpear, no significa lastimar, como muchos piensan, ¿verdad? Que le dan una gran regañada a la iglesia, una gran leñaseada a la iglesia y piensan que ese es un mensaje de exhortación. No. La palabra exhortación en el griego es parakaleo. Esa es la palabra griega para exhortación, parakaleo. Y esa palabra significa, oigan lo que significa. Significa invitar. Invitar. Significa llamar, llamar cerca. Llamar cerca. Significa implorar. Implorar. También significa animar. Animar. Significa consolar.
Consolar significa confortar. Confortar, y sí, también significa exigir. Eso es lo que significa la palabra exhortación. Exigir. A veces tenemos que invitar a las personas, tenemos que llamarlas para que se acerquen. A veces tenemos hasta que implorarles, hermanos, siga adelante. A veces tenemos que animarle con palabras buenas. A veces tenemos que consolar a las personas. Otras veces tenemos que amonestarlos en el amor del Señor. Otras veces tenemos que confortarlos porque se sienten abatidos. Y otras veces tenemos que hacerles un poco de presión, tenemos que exigirles, usted no tiene que quedarse, tiene que seguir adelante, venga, yo lo voy a ir a traer, exigirles un poco. Bueno, eso es lo que significa la palabra exhortar. Y el Espíritu Santo aquí, hermanos, a través del apóstol nos dice que debemos exhortarnos los unos a los otros. Y óiganme por favor. El contexto en el que se dice esto, porque tenemos que interpretar la Biblia a la luz de su contexto. Y el contexto en el que se dice que debemos exhortarnos los unos a los otros, óiganme, es un contexto de incredulidad, es un contexto de apartarse del Dios vivo, y es un contexto de caer en el engaño del pecado. El apóstol está hablando acerca de la incredulidad, está hablando acerca del apartarse del Dios vivo, está hablando acerca del pecado, En ese contexto es que el apóstol nos dice que nos exhortemos los unos a los otros. Desglosemos este pasaje. En primer lugar, debemos exhortarnos los unos a los otros para que no haya en nosotros corazón malo de incredulidad. Y debemos exhortarnos los unos a los otros para que no haya en ninguno corazón malo de incredulidad. Hermanos, el Señor Jesucristo nos ha advertido que a medida que nos acerquemos al fin, a su segunda venida, la fe escaseará. La fe escaseará. Estaba escuchando una de las profecías de esta mañana, la cual nos decía que debemos tener y mantener la fe. La fe. Bendito sea el Señor. Porque el Señor Jesucristo nos enseñó en Lucas capítulo 18, versículo 8, diciendo, pero cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Mire qué pregunta, la segunda parte del versículo. Pero cuando el Hijo del Hombre venga, en su segunda venida, ¿verdad? ¿Hallará fe en la tierra? Eso nos da la pauta para pensar y para creer que la fe va a escasear en estos últimos días. El incremento del pecado en el mundo, el desarrollo ahí sí que como dijo Pablo, de la mal llamada ciencia, ¿verdad? El desarrollo de la mal llamada ciencia, o sea, la ciencia humana, el intelectualismo humanista en las universidades y en los centros de estudio. También los malos testimonios en la iglesia, no solo de miembros, sino también de pastores y líderes reconocidos. Eso puede debilitar la fe de algunos hermanos sinceros. Entonces, ahí la necesidad de exhortarnos los unos a los otros para que no haya en nosotros un corazón malo de incredulidad. Aleluya. Alabado sea el Señor. Debemos hacer estas cosas que significa la palabra parakaleo para que, hermanos,
en el interior de cada uno de nosotros no se vaya a anidar la incredulidad, las dudas, la desconfianza a causa de estas cosas que hemos mencionado y de otras cosas que pueden aparecer. Debemos entonces exhortarnos unos a otros a mantener la fe, a mantener la fe. Y aprovechando la oportunidad que estoy en esta cátedra, en este púlpito, quiero exhortarlos, quiero animarlos, quiero implorarles, quiero amonestarles y si me permiten, quiero exigirles a que no caigamos en incredulidad, a que mantengamos la fe y la confianza en Dios y en su palabra. Leamos Hebreos capítulo 10, verso 37 al 39. Esta palabra va para los recién convertidos, los tiernos, los de mediana edad espiritual y aún para nosotros, los antiguos, ya los viejos en el Señor, ¿verdad? Para todos va esta amonestación. Hebreos capítulo 10, verso 37 al 39 dice: porque a un poquito y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Mas el justo vivirá por fe. El justo vivirá por fe. Aleluya. Y si retrocediere, dice el Espíritu Santo acá, no agradará a mi alma. Si retrocedemos, si perdemos la fe, si caemos en incredulidad, en dudas, en desconfianza por todo lo que se ve en el mundo y aún lo que se ve en la iglesia, hermanos, no vamos a agradar el alma del Señor. Pero el apóstol dice acá en la última parte del verso, del pasaje, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Amén. Entonces debemos exhortarnos los unos a los otros para que no caigamos en incredulidad, en dudas, en desconfianza de Dios y de su palabra. Bendito sea el nombre del Señor. En segundo lugar, el pasaje que estamos analizando dice que debemos exhortarnos unos a otros para no apartarnos del Dios vivo, para no apartarnos del Dios vivo. Gloria a Dios. El apóstol Pablo, hermanos, profetizó que en los últimos tiempos vendría una gran apostasía. Amén. Miremos por favor lo que dice segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 1 al versículo 3. El apóstol Pablo, bajo el manto profético, nos anunció que antes de la segunda venida de Cristo vendría una gran apostasía. Amén. ¿Qué es apostasía? Si pudiéramos sintetizar o resumir ese concepto, es alejamiento de Dios. Alejamiento de Dios. Entonces, viene un gran alejamiento de Dios en los últimos días, una gran apostasía. Miremos lo que dice segunda Tesalonicenses 2, 1 en adelante. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, oiga, porque no vendrá. El Señor no vendrá y nuestra reunión con Él en el arrebatamiento tampoco vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado,
el hijo de perdición. Entonces, justamente antes de la venida del Señor, hermanos, vamos a ver una gran apostasía, es decir, un alejamiento de Dios y de su verdad. Y esto no es algo extraño para nosotros hoy. Ya hemos entrado en ese tiempo. Muchos están apartándose del Dios vivo y de la sana doctrina, cayendo de esta manera en apostasía. Amén. En apostasía. Nosotros hemos conocido hermanos que han estado con el Señor, han estado en la verdad, han estado con nosotros y luego se han ido de nosotros y ahora los vemos que están enrolados en doctrinas falsas, en corrientes equivocadas. Esto es parte de la gran apostasía. Muchas falsas doctrinas, hermanos, se han levantado en el mundo y están llegando a la iglesia. Unas a todas luces contrarias a la palabra de Dios, porque son doctrinas de demonios, ¿verdad? Pero otras doctrinas muy sutiles que se parecen mucho a la verdad, pero que no son la verdad, son muy parecidas, muy sutiles. Se parecen mucho a la verdad, pero son doctrinas de hombres que igualmente nos descalificarán de lo mejor que Dios tiene para nosotros, o en el peor de los casos pueden hacer que perdamos nuestra salvación. Ante el peligro entonces de apostatar de la fe, ante el peligro de apartarnos del Dios vivo, debemos exhortarnos los unos a los otros para que no nos apartemos del Señor, para que no nos apartemos de la verdad. Es algo que nosotros debemos recibir de parte de Dios esta mañana, hermanos, la carga, la responsabilidad de que cuando veamos a un hermano que está perdiendo la fe o a una hermana, vayamos y lo exhortemos. Que cuando miremos a un hermano o hermana que está apartándose del Señor o está apartándose de la doctrina correcta, vayamos y lo exhortemos, vayamos y hablemos con él. Esto es responsabilidad, está escrito en la palabra de Dios. No podemos evadir esa responsabilidad y quedar bien delante de Dios. Debemos cumplir con lo que la palabra de Dios dice. Tomemos el ejemplo de muchos hombres de la Biblia y muchos hombres de la historia. Les menciono uno de ellos de la Biblia, el rey Ezequías. Vayamos a segundo libro de Reyes, capítulo 18, versículos 5 y 6. Vea lo que este piadoso rey de Israel, más bien de Judá, hizo. Miremos lo que como dice el pastor Bailey cuando enseña sobre el reinado de Ezequías, dice: este precioso hijo de Sión hizo. Segundo de Reyes 18, 5 y 6 dice: en Jehová Dios de Israel puso su esperanza. Ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. Porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Este precioso hijo de Sión, este precioso rey de Judá, nos da un ejemplo. Él puso su esperanza en Dios. Él siguió a Jehová y él no se apartó del Señor. Entonces nosotros, hermanos, no debemos apartarnos del Señor y debemos exhortarnos los unos a los otros. Debemos animarnos, debemos incluso implorar, de verdad, debemos amonestar, debemos
usar nuestras palabras de la mejor manera posible para animar a los hermanos a que no se aparten del Dios vivo y caigan en apostasía. Bueno, lo tercero que el pasaje nos dice es que debemos amonestarnos los unos a los otros para que no caigamos en el endurecimiento de corazón por el engaño del pecado. Sí, que no caigamos en el endurecimiento de corazón por el engaño del pecado. Estamos analizando Hebreos 3, 12 y 13, que fue el primer pasaje que leímos. Entonces, esta es la tercera cosa que ese pasaje nos enseña que debemos hacer para con los demás. Exhortarnos para que no caigamos en el endurecimiento del pecado. Y mucho oído a lo que vamos a decir en este momento. Debemos entender, hermanos, que el pecado es engañoso. El pecado es engañoso. Cualquier tipo de pecado es engañoso. Nos hace sentir que lo que estamos haciendo no es tan malo delante de Dios. Sí. Ese es el sentir que el pecado pone en el corazón de aquellos que lo practican. Luego lo practiquemos. Nos hace sentir que no es tan malo lo que estamos haciendo delante de Dios. Es un engaño. O que no vamos a sufrir ninguna consecuencia por lo que estamos haciendo. Y no vas a sufrir nada, ¿verdad? O nos va a hacer sentir como, no, tú eres especial para Dios. Eres el niño mimado de Dios. Él va a pasar por alto tus faltas, tus pecados, ¿verdad? Él no va a tomar en cuenta eso. Es un engaño. Es un engaño. El pecado es malo. El pecado es destructivo. El pecado, hermanos, es horrible. El pecado desagrada totalmente a Dios. Pero muchas personas han caído en el engaño del pecado pensando que lo que están haciendo no es tan malo delante de Dios, o que no van a sufrir ninguna consecuencia por lo que están haciendo, o que ellos son como hijos especiales para Dios y que Él va a pasar por alto sus fallas, ¿verdad? Él va a hacerse, como decimos comúnmente en Guatemala, Él va a hacerse de la vista gorda y no va a tomar medidas disciplinarias, ¿verdad? En contra de el que peca. Ese es el engaño del pecado. No es así. Entonces, debemos entender que cuando se persiste en el pecado, el corazón se endurece, hermano. El corazón se endurece y la conciencia se cauteriza. ¿Sí? Y podemos llegar al punto en el que ya no haya arrepentimiento para nosotros, como sucedió a un hombre. Vamos por favor a Hebreos capítulo 12, verso 15 en adelante. Este es un ejemplo que nosotros debemos ver y considerar. Si persistimos en el pecado, el corazón se endurece, hermanos. La conciencia se cauteriza. Y saben, podemos llegar al punto donde ya no tengamos la dicha de poder arrepentirnos. Y si ya no nos da el Señor arrepentimiento, porque Él tome la decisión de no darnos, o estamos perdidos irremisiblemente para siempre. Eso pasó con Esaú. Miremos lo que dice entonces Hebreos 12 del 15 al 17. Mirad, que no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Verso 17. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado. Y no hubo
oportunidad para el arrepentimiento. Sí, ya no, Dios tomó la decisión porque él persistió en el pecado, se endureció su corazón, se cauterizó su conciencia y ya ofendió tanto a Dios por persistir en el pecado. Entonces Dios tomó la decisión de no darle ya oportunidad para arrepentirse. Y en este momento él está sufriendo en el infierno. Entonces, debemos exhortarnos unos a otros a no caer, hermanos, en el endurecimiento de corazón por el engaño del pecado. Debemos exhortarnos. Cuando usted mire a alguien que anda mal, acérquese, ¿verdad? No para golpearlo, no para regañarlo, acérquese para hacer las cosas que para Caleo significa. Para exhortarlo, hacer esas cosas con él o con ella. Bendito sea el Señor. Aleluya. Así es que si hemos pecado en algo, lo que debemos hacer es inmediatamente acudir al Señor y pedirle que nos perdone y que nos lave con su preciosa sangre. Acordémonos de Proverbios 18:13. El que encubre su pecado no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y debemos exhortarnos los unos a los otros, ¿verdad?, a estar siempre a cuentas con el Señor, a no caer en el endurecimiento de corazón por el engaño del pecado. Primera de Juan, capítulo 1, verso 9, dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hermanos, tenemos una fuente de purificación, de limpieza, de lavamiento, a la cual podemos acudir inmediatamente que sintamos que hemos ofendido al Señor. Inmediatamente que nos demos cuenta de que hemos pecado contra Él, hay que acudir arrepentidos inmediatamente al Señor pidiéndole perdón. Y déjeme aplicar esto esta mañana. Si usted siente que ha pecado contra Dios esta semana, que ha hecho algo que le ha desagradado a Dios, sí, y hoy, bueno, gracias a Dios está aquí, ¿verdad? Entonces, mire, no se vaya de aquí sin pedir perdón al Señor, sin darle lugar al Espíritu Santo para que ponga en usted arrepentimiento y así arrepentirse de sus pecados y permitir que la sangre de Cristo lo lave, permitir que la misericordia de Dios lo perdone. Yo le animo a eso, yo le exhorto a eso, pero eso también usted tiene que hacerlo con otras personas. Amén. Debemos exhortarnos para no caer en el endurecimiento de corazón por el engaño del pecado. Ahora, la idea que encontramos entonces en este pasaje es que nos ayudemos mutuamente, hermanos. Nos ayudemos mutuamente para no caer en ninguna de estas cosas. Debemos preocuparnos los unos por los otros en lo relacionado a nuestra vida espiritual. No debemos asumir esa actitud de ¿qué me importa lo que el hermano haga? ¿Qué me importa cómo la hermana viva? ¿Verdad? No, si nosotros vemos que anda mal, con amor debemos exhortarle a que no pierda la relación con el Señor, a que no se aleje del Señor, a que no pierda la fe, a que no se vaya por los caminos de maldad. Eso es una muestra de amor, de amor. En Colosenses capítulo 3, verso 16, encontramos algo más al respecto. Leámoslo por favor. Colosenses 3, 16. Dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Es lo primero. Oiga, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Gracias damos a Dios, hermanos, por el instituto que tenemos,
por ese stock amplio de libros que tenemos ahí, con doctrina sana, con revelación, con conocimiento. Damos gracias a Dios por los maestros que nos visitan, por los pastores que tenemos, por los predicadores que tenemos. Ahora, debemos llenarnos del conocimiento de la palabra. Debemos llenarnos de la palabra. Dice aquí, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. No seamos apáticos, no seamos indiferentes al crecimiento en el conocimiento de Dios y de su palabra. Aprovechemos la oportunidad que tenemos, aprovechemos la fuente maravillosa que el Señor ha abierto desde este púlpito para nosotros. Llenémonos del conocimiento de la palabra. Aprovechemos ese stock de libros que tenemos allá. Aprovechemos los cultos de doctrina. Aprovechemos, hermanos, el instituto bíblico. Aprovechemos todo el conocimiento de la palabra que se nos está impartiendo. Pablo dice aquí, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Aquí Pablo usa la misma palabra parakaleo, exhortar, la misma palabra. Y dice que nos exhortemos unos a otros con la palabra de Cristo y con la sabiduría de Dios. Debemos exhortarnos unos a otros con la palabra. Por favor, llenémonos del conocimiento de la palabra. Y que cuando hablemos la palabra de Cristo. Hablemos conforme a la palabra de Dios. Si vamos a animar a un hermano, animémoslo con la palabra de Cristo. Si vamos a consolar a un hermano, consolémoslo con la palabra de Cristo. Si vamos a exigirle a algún hermano que se acerque, hagámoslo con la palabra de Cristo. Y pidámosle a Dios la sabiduría para poder hacerlo correctamente. Amén. Bendito sea el Señor. Entonces, debemos exhortarnos. Es decir, debemos invitarnos, llamarnos cerca, implorarnos, animarnos, consolarnos, amonestarnos, confortarnos y, si es necesario, pues exigirnos los unos a los otros para seguir al Señor y hacer su voluntad. Debemos reconocer que somos responsables los unos de los otros. ¿Ya sabía usted eso? Somos responsables los unos de los otros. Porque somos miembros del mismo cuerpo. Del mismo cuerpo. Y si esta mano no puede levantar algo, es responsabilidad de esta otra ayudarla. Amén. Gloria a Dios. Si este pie no puede guardar el equilibrio del cuerpo, es responsabilidad del otro ayudarlo para que guarde el equilibrio. Somos miembros los unos de los otros. Somos miembros del cuerpo de Cristo. Somos miembros del cuerpo de Cristo. Entonces somos responsables los unos de los otros. Nunca se me olvida un mensaje que oí acerca de Caín y Abel. Acerca de Caín y Abel. Ustedes saben, ¿verdad?, que eran hermanos y uno mató al otro. Entonces, cuando Dios se acercó a Caín, le dijo: ¿dónde está Abel tu hermano? Mire qué pregunta. ¿Dónde está Abel tu hermano? Y entonces Caín le respondió: pues yo no sé, ¿soy acaso yo guarda de mi hermano? Mire qué respuesta, porque Caín era del maligno. El maligno. Pero ahí se nos deja ver entre líneas que somos responsables de nuestros hermanos. ¿Dónde está tu hermano? ¿Dónde está tu hermana? ¿Sabes qué está haciendo? ¿Sabes dónde está? ¿Sabes cómo le va? ¿Dónde está tu hermano? Entonces debemos, hermanos queridos, exhortarnos los unos a los otros, porque somos responsables de los demás. Somos miembros
del mismo cuerpo, somos hijos del mismo Padre, somos hermanos, miembros del mismo reino. Bueno, miremos lo que dice Efesios 4:16. Efesios 4:16. Dice, hablando de Cristo, dice, ¿de quién? Todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Note que el cuerpo está bien concertado y está bien unido por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Mutuamente. Tenemos que ayudarnos según la actividad propia de cada miembro para poder crecer y ser edificados en amor. Entonces, hermanos, lo tercero que estamos viendo después de que debemos amarnos los unos a los otros, debemos servirnos los unos a los otros, debemos exhortarnos los unos a los otros. Enfatizo, exhortarnos significa invitarnos, llamarnos cerca, implorarnos, animarnos, consolarnos, amonestarnos, confortarnos y si es necesario, pues exigirnos los unos a los otros para seguir al Señor y hacer su voluntad. Amén. Así es de que exhortémonos los unos a los otros. En este punto quiero recomendar, hermanos, el mensaje predicado este viernes por el doctor Nietzsche. Es un mensaje precioso de exhortación a la iglesia, principalmente en estos días que hemos estado viviendo. Le animo a adquirirlo y a escucharlo detenidamente. Tenemos que exhortarnos, que animarnos los unos a los otros. Amén. Bueno, vamos entonces al punto número 4 y 5. Vamos a tomar 2 puntos juntos, número 4 y número 5. Primero es amarnos, después es servirnos, después es exhortarnos. Y vamos ahora con el 4 y el 5 juntos. Debemos confesarnos las ofensas los unos a los otros y debemos orar unos por otros. Miremos lo que dice Santiago, capítulo 5, versículo 16. Santiago 5, 16. Dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Aquí están esas otras 2 cosas. Punto número 4 y número 5. Amén. Son importantes, importantísimas. Miremos la número 4. Debemos confesarnos las ofensas los unos a los otros. Amén. El problema de las ofensas y la falta de perdón ha causado mucho daño, hermanos, en la iglesia. A causa de estas cosas, las congregaciones no crecen, no hay un mover poderoso del Espíritu Santo, la presencia de Dios no se manifiesta, no hay libertad en el Espíritu para alabar, para adorar, para predicar y para servir, a causa de las ofensas que nos hacemos los unos a los otros. Así es que Santiago nos dice que debemos confesarnos las ofensas los unos a los otros y arreglar cualquier problema que haya entre nosotros y que nos esté dividiendo. Esto es muy importante. Tenemos, si usted siente que ha ofendido a un hermano o hermana, acérquese para confesar esa ofensa y pedir perdón.
No siga guardando ese veneno en su corazón. No, acérquese y arregle las cosas, porque sabe que eso no solo le afecta a la persona, afecta a todos los que le rodean y afecta también a toda la iglesia. Entonces es importantísimo que nos confesemos las ofensas los unos a los otros. Si lo hemos ofendido o incluso si me han ofendido, y siento que eso me está afectando, me está lastimando y ya no quiero acercarme con el hermano o a la hermana, pongo ahí una pared, me voy por otro lado, eso no es bueno, no va a dejar prosperar su vida espiritual, no va a dejar que su familia reciba bendición, la congregación no va a poder recibir el mover del Espíritu porque usted es parte de la congregación, es miembro de la congregación. Y si un miembro, 2 o 3 están enfermos, la congregación se va a doler. Entonces, si no se arreglan esas cosas, no va a haber bendición. Así es de que el Señor también nos enseña esto. Miremos lo que dice Mateo, capítulo 5, versículo 21 al 24. Gloria a Dios. Mateo 5, 21 al 24. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, imagínense, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Note que aquí Cristo está elevando la norma. Aquí no dice si tu hermano, no dice si tú has ofendido a tu hermano, ve y pídele perdón. No, dice si tu hermano te ha ofendido a ti. Fíjese qué tremendo. Si él, o sea que tú eres inocente, pero si él te ha ofendido, ve tú y arregla las cosas, ¿verdad? Pide perdón, confiesa, arregla las cosas para que pueda ser sanado, dice el apóstol Santiago. Entonces, hermanos, exhortémonos confesemos las ofensas unos a otros. Confesemos nuestras ofensas unos a otros. Algunas veces no hay una confesión de ofensa por el orgullo. Es el orgullo y la soberbia. No. ¿Cómo me voy yo a humillar para confesar a mi hermano que lo ofendí o confesarle que me ofendió y que quiero perdonar? El orgullo a veces nos impide, pero deshagámonos del orgullo y obedezcamos la palabra de Dios. Confesemos las ofensas unos a otros. Amén. Unos a otros. Y bueno, y lo quinto que está en este mismo versículo dice, y orad unos por otros. Este es lo quinto que debemos hacer, orar los unos por los otros. La oración eficaz del justo puede mucho, pero note que es la oración eficaz. No es cualquier oración la que puede mucho, es la oración eficaz. Y para que nuestra oración sea eficaz, debemos confesarnos las ofensas los unos a los otros, perdonar al que nos ha ofendido y pedir perdón si nosotros hemos ofendido. Amén. Es muy importante. Bueno, luego lo segundo pues es que debemos orar los unos por los otros. La oración, hermanos, es vital para muchas cosas, muchas cosas.
el gran siervo de Dios, E.M. Bones, un gran intercesor. En uno de sus libros él escribe: la oración es el remedio soberano. Es el remedio soberano. Amén. Resuelve todos los problemas. Suple todas las necesidades. La oración es el remedio soberano. Y debemos exhortarnos y debemos confesarnos nuestras ofensas unos a otros y debemos orar los unos por los otros. Amén. Podemos ser sanados, podemos alcanzar más de Dios, podemos obtener victoria sobre el enemigo, podemos ser fortalecidos y aún podemos terminar nuestra carrera con gozo. Hermanos, si oramos los unos por los otros. Debemos orar, gloria al Señor, para siempre. El apóstol Pablo constantemente estaba orando por los hermanos y frecuentemente estaba pidiendo que los hermanos oraran por él. Fíjese, la oración tiene ahí dos vías. Primero, se ora por los hermanos, pero los hermanos tienen que orar también por uno, ¿verdad? Y aquí está hablando Pablo, el apóstol. Él oraba por los hermanos y pedía que los hermanos oraran por él, orando los unos por los otros. Miremos por favor Colosenses, capítulo 1, versículo 9 al 11. Pablo dice: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que sea lleno del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Pablo está orando aquí por los hermanos de Colosas. Y oiga, por favor, mire, Pablo está pidiendo aquí 5 cosas importantes para los hermanos. Primero, está pidiendo que sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Debemos orar por los hermanos para que sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Que a todos se les revele la voluntad de Dios. Oremos los unos por los otros. Por eso, por favor, yo le pido que ore por mí. Ore por mí para que yo pueda ser lleno del conocimiento de la voluntad de Dios. Yo quiero hacer la voluntad de Dios, pero para poder hacer la voluntad de Dios debemos conocerla. Usted tiene que hacer la voluntad de Dios, pero para poder hacerla tiene que conocerla. Y hay que pedir a Dios entonces, cuando oramos los unos por los otros, que seamos llenos del conocimiento de su voluntad. Amén. Lo otro que Pablo pide es que andemos como es digno del Señor, agradándole en todo. Eso es lo que él pedía para la iglesia de Colosas, que anden como es digno del Señor, agradándolo en todo. Oremos los unos por los otros, hermanos, para que todos andemos como es digno del Señor, agradándolo en todo. Si usted me ayuda con su oración, yo voy a lograrlo. Y si yo le ayudo, eso le va a hacer también a usted de fortaleza. Oremos los unos por los otros. Lo tercero que Pablo pide aquí por la iglesia de Colosas es que lleve fruto en toda buena obra. Oremos los unos por los otros para que seamos fructíferos. Cuando usted mire a un hermano que no prospera, un hermano que no produce fruto, ore por él. Oremos los unos por los otros. De hecho, todos necesitamos orar por eso. Yo necesito dar fruto.
Sus oraciones me pueden ayudar a dar fruto. Usted necesita dar fruto y las oraciones de los demás pueden ayudarlo a dar fruto. Oremos los unos por los otros para que llevemos fruto en toda buena obra. Lo cuarto que Pablo pide es que crecieran en el conocimiento de Dios. Oh, cuán inmenso es el Señor y cuán poco conocimiento de Él tenemos. Pero si oramos los unos por los otros para que crezcamos en el conocimiento de Dios, podemos llegar a conocer a Dios más profundamente de lo que lo conocemos. Amén. Y en quinto lugar, Pablo ora por los colosenses para que sean fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria. Oh, hermanos, oremos los unos por los otros para que seamos fortalecidos. Usted dígale, fortalece a mi hermano, fortalece a mi hermana. Señor, que dé fruto, por favor, que crezca en el conocimiento de Dios, que ande como es digno de ti, agradándote en todo, que conozca tu voluntad para que pueda hacerla. Debemos orar los unos por los otros. Pablo oraba por la iglesia de Colosas. Pero ahora miremos 2 Tesalonicenses 3, 1 al 3. 2 Tesalonicenses 3, 1 al 3. Dice, por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Aquí Pablo no está orando por los hermanos. Aquí Pablo está pidiendo oración de los hermanos. Aleluya. Pidiendo oración de los hermanos. Quisiera hacer una pregunta aquí, indiscreta. ¿Cuántos de ustedes oran por nosotros? Pocos. Pocos. Oren por nosotros, por favor. Los ministros necesitamos de la oración de las iglesias, de la oración de los hermanos. ¿Quién iba a pensar que el gran apóstol Pablo necesitara de las oraciones de los hermanos? Sin embargo, él dice claramente aquí, orad por nosotros. Orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Saben, queridos hermanos, no estoy aquí quejándome, pero solo declarando algo que debemos saber. Saben, el ministerio no es fácil. El ministerio es difícil. Las batallas que peleamos nosotros que estamos al frente, ¿saben? Son más fuertes que las batallas que pelean las ovejas. Sí. El ataque del enemigo en contra de los pastores es más fiero que el ataque contra las ovejas. Porque él sabe que si bota y derriba a un pastor, se va a quedar con el rebaño libremente para deshacerlo. Entonces, él trata. Por eso es de que los ministros tenemos que orar por la congregación, pero la congregación tiene que orar por los ministros también. Oremos los unos por los otros. Alabado sea el nombre del Señor. Bueno, hemos visto entonces hasta hoy 5 cosas que debemos hacer los unos por los otros. ¿Será que lo podemos recordar? Ayúdenme. 5 cosas hemos visto. Número 1, tenemos que amarnos los unos a los otros. Muy bien. Número 2, debemos servirnos los unos a los otros. Servirnos los unos a los otros. Número 3, ¿cómo? Debemos exhortarnos. O sea, paracaleo, ¿verdad? Paracaleo, busque esa palabra. Debemos exhortarnos los unos a los otros. 4, debemos confesarnos si hemos ofendido o nos han ofendido. Confesarnos las ofensas los unos a los otros. Y número 5, debemos orar los unos por los otros.
Este es el palo transversal de la cruz. Amén. Este es el palo transversal de la cruz. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. ¿Qué dice? Tome su cruz y sígame. La cruz tiene dos palos. Un palo vertical, es decir, busque una relación con el Señor y luego una buena relación con los demás. Ayudémonos los unos a los otros. Es la cruz que debemos tomar como cristianos y seguir al Señor. Alabado sea Dios para siempre. Ahora, no solo escuchemos esto, hermanos, pongámoslo en práctica. Pongámoslo en práctica. Amémonos unos a otros, sirvámonos unos a otros, exhortémonos unos a otros, confesemos las ofensas unos a otros y oremos unos por otros. Estos mandamientos del Señor fueron dejados en su palabra para que los obedezcamos. No solo para que los conozcamos, para que los obedezcamos. Si esto hacemos, estaremos viviendo el cristianismo verdadero que nuestro Señor Jesucristo y sus apóstoles nos han enseñado. Póngase de pie y vamos a tener un momento de oración. Querido Dios y Padre Santo, en este día hemos hablado acerca de que nos exhortemos unos a otros. Confesemos nuestras ofensas unos a otros y que oremos unos por otros. Yo te ruego, Señor, que esta verdad pueda quedar establecida en el corazón de tu pueblo. No solo para escucharla, sino para ponerla en práctica. No debemos ser oidores solamente, sino hacedores de la palabra. Danos la gracia, Señor, para que nos amemos, para que nos sirvamos, para que nos exhortemos. Sí, Señor, para que arreglemos cualquier diferencia, problema, situación, Señor, contraria que haya entre nosotros, que podamos vivir en paz y que oremos los unos por los otros. Señor, en el nombre de Cristo pedimos esto para esta congregación. Amén y amén.